Cada año, billones de dólares desaparecen de los sistemas fiscales del mundo. ¿Te has preguntado hacia dónde van? Bueno, van hacia los llamados paraísos fiscales. La evasión fiscal no solo es un delito económico, es un golpe directo contra la educación, salud, infraestructura y desarrollo de nuestros países. A este fenómeno ha crecido gracias a redes de empresas fantasma, contadores sin escrúpulos y muchos vacíos legales internacionales. ¿Qué hace que un país sea un paraíso fiscal? Los bajos o nulos impuestos, su opacidad financiera y ausencia de cooperación internacional. En estos lugares se esconden fortunas de políticos, grandes celebridades y pues de grandes corporaciones. Frente a esta amenaza, la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, ha tomado un rol central. Desde 2017, más de 110 países firmaron acuerdos para compartir automáticamente información financiera. Es decir, que Con el plan BEPS, la OCDE propuso dos pilares para frenar la evasión. Como primer pilar, las multinacionales deben de pagar impuestos donde generen valor, no solo donde tienen su sede. Establece un impuesto mínimo global del 15% para evitar la competencia desleal entre los países. La presión aumentó tras las filtraciones masivas. Gracias a ellas, el mundo vio cómo funcionaban los esquemas de evasión fiscal a gran escala. Se calcula que más de 11 billones de euros están escondidos en paraísos fiscales. La estrategia de la OCDE se basa en tres pilares de acción: la prevención, detectar y sancionar. En la prevención se destaca el intercambio de información, reportes, país por país y la transparencia bancaria. Para detectar se usan tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, el análisis de grandes datos y la cooperación entre agencias tributarias y policiales. Solo en España se estima que hay 140.000 millones de euros en cuentas offshore. Se ha reducido la evasión, pero aún así se pierden más de 1.000 millones de euros al año. La OCDE impulsa sanciones reales, como prisión, multas y decomisos. También se sanciona a los asesores fiscales que facilitan estos tipos de delitos. Nadie debe de quedar impune. Más de 150 países firmaron la Convención Multilateral para intercambiar información, coordinar auditorías fiscales. Las investigaciones ya no se hacen solas. Hoy los países actúan en red. Combatir la evasión fiscal no es solo una lucha contra el fraude, es una lucha por la justicia. Cuando todos pagan lo que deben, todos ganamos. Infórmate y exige transparencia y así podemos construir un sistema fiscal justo y limpio. Bien, vamos a hablar nosotros de lo que es la elusión fiscal. Me explico. La elusión no es un crimen en el papel, pero la práctica vacía los presupuestos públicos a través de estrategias legales. Grandes actores económicos evitan contribuir como deberían. La línea entre lo legal y lo legítimo se borra. La ilusión fiscal es simplemente simular ciertos gastos que no se hace, o sea, que no son reales, para evitar pagar impuestos, para decirle al gobierno: ¿sabes qué? Gasté más dinero y por ende tienes que ayudarme a reducir mis impuestos o de plano no pagarlos. Entonces utilizan la ley a su favor. Empresas con miles de empleados declaran beneficios en oficinas sin actividad real. ¿Cómo usan precios de transferencia, préstamos entre filiales y registros en zonas con beneficios fiscales diseñados a medida? Bien, puede que esto en un futuro podría terminar o hacerlo más complicado por el hecho que la tecnología está haciendo posible que el dinero ya no sea tan físico, sino que básicamente tú tienes tu tarjeta y con esa tarjeta pues realizas movimientos y pagos. Entonces todo se realiza vía internet. ¿Me explico? Por pagos, por ¿cómo se les llaman? Terminales.
Y en esas terminales obviamente se ven todos los movimientos que se van a realizar. ¿Me explico? O sea, esto puede terminar básicamente con lo que es la corrupción. ¿Me explico? Entonces, podría hacerlo más difícil o más complicado. Simplemente porque se pueden crear ciertos algoritmos o se puede utilizar la propia inteligencia artificial para detectar movimientos fraudulentos o de ilusión o evasión fiscal. Bueno, teniendo esto en cuenta, la planificación fiscal agresiva es una industria. No solo se tolera, se vende como un producto exclusivo. Acá asesores diseñan mecanismos complejos para pagar lo mínimo, incluso si se generan ganancias multimillonarias. El mayor problema no es solo moral, sino también ético. Hay que tener en cuenta que es ética profesional. Explico, esto debe ser enseñado como ética profesional dentro de las escuelas. A pesar de que mi opinión personal es que las empresas deberían pagar un poco menos de impuestos de lo que están pagando ahora para hacer más atractivo el país. Aún así, no estoy de acuerdo tampoco con la evasión total de los impuestos o la ilusión de estos mismos. ¿Por qué? Porque es un pacto social que todos tenemos y este pacto social es para contribuir principalmente a la sociedad, por eso se llama pacto social. O sea, entre todos pactamos para cumplir con nuestras responsabilidades que a todos nos competen, y en estas responsabilidades está pagar impuestos. Y en este pago de impuestos, aunque muchas veces se realiza de forma inconsciente, como es en nuestro caso con otras personas que somos pobres y que estamos en la informalidad, se realiza de forma inconsciente porque por ende también pagamos impuestos en casi muchos productos que tienen un montón de impuestos. Y bueno, cumplimos con nuestra parte en todo sentido. Bien. Entonces a esto le llamamos pacto social. También de respetar la ley, que también es parte del pacto social. Hay un montón de cosas que nosotros de forma inconsciente al considerarnos como mexicanos y demás, nosotros de alguna u otra forma inconscientemente contribuimos a este pacto social. Bueno, cada euro o dólar que se elude es una vacuna que no se aplica, una escuela que no se renueva, un puente que no se construye. El costo lo pagan los de siempre, quienes no pueden pagar asesores fiscales. Es verdad. O sea, el pacto social lo que hace es para que a todos nos podamos beneficiar y por ende, cuando se elude o se evade, es dinero que no se va a utilizar para educación o para alguno de estos gastos. Algunas empresas entienden que pagar lo justo no es una carga, sino una inversión en la estabilidad social. La reputación también se construye con integridad tributaria. O sea, también podremos considerar como que socialmente responsables estas empresas, porque por ende contribuyen con las demás personas al pagar sus impuestos, y estos impuestos van a ayudar a las personas en su educación o en su salud. Eludir no es robar, hay que tenerlo en cuenta, pero tampoco es contribuir. O sea, básicamente te estás pasando para evitar la palabra, al evitar pagar lo que deberías, y pagas menos al falsificar documentos, y esta falsificación de documentos pues obviamente te avalan para que no pagues impuestos o pagues una menor cantidad, simulando básicamente que estás teniendo pérdidas. La justicia fiscal no se trata solo de cumplir la ley, sino de respetar el pacto social, y ese pacto se rompe cuando unos pocos se deslizan por la rendija del sistema. Ay, perdón por el ruido, son personas que no tienen ahorita nada que hacer y por ende pues están jugando a las motos, a las carreritas en la calle, algo que parece ser normal aquí en este lugar en donde vivo, pero son molestos. Bien, exigamos reglas claras, pongamos fin a los privilegios fiscales disfrazados de legalidad. No todos los refugiados tienen palmeras, hay que entenderlo. Esta es una de las formas de refugio de poder, básicamente. Cuando la evasión está en casa, cuando pensamos en evasores fiscales solemos mirar hacia islas lejanas, pero la realidad es incómoda. Muchas economías desarrolladas también permiten el ocultamiento de capitales, la invasión exclusiva del sur global. En Estados Unidos, Reino Unido, Luxemburgo y Países Bajos
Justificadas estructuras legales permiten eludir obligaciones tributarias, fideicomisos opacos, vacíos en leyes y beneficios a ciertas industrias hacen posible lo que debería ser imposible. Cada año, miles de millones salen de países vulnerables hacia jurisdicciones con normas laxas, y muchas de esas jurisdicciones están en la OECD. El dinero fluye hacia donde encuentra resguardo, incluso si eso implica perjudicar a otros estados. La hipocresía fiscal es un tema espinoso. Algunos gobiernos que permiten acuerdos globales al mismo tiempo ofrecen incentivos fiscales a grandes corporaciones. Las grandes empresas son asesores costosos, pagan porcentajes mínimos en impuestos, mientras tanto pequeños negocios y trabajadores asalariados cargan con la mayor parte del esfuerzo fiscal. Según analistas, sin una revisión interna de los países OECD, los compromisos internacionales pierden credibilidad. La transparencia no debe ser selectiva, ni la ley debe aplicar según el tamaño del contribuyente. Algunos avances ya se ven, por ejemplo, como Noruega, Australia, han implementado medidas más estrictas como la elusión dentro de sus fronteras, la presión ciudadana y el periodismo de investigación han sido claves en este cambio. La evasión fiscal dentro de los países más ricos también debe enfrentarse, solo así se podrá hablar de verdadera justicia tributaria. No basta con señalar al otro, el cambio debe comenzar desde casa. La integridad fiscal empieza por el ejemplo. Cuando exiges cuentas claras, sin importar la bandera, la evasión no tiene excusa. Voy a hablar esta vez de lo que son los paraísos fiscales. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es alguna de las grandes fortunas simplemente desaparecen del radar fiscal? ¿Dónde se esconden miles de millones de dólares? Hoy hablaremos de un fenómeno tan sofisticado como desigual: los paraísos fiscales y la evasión fiscal, dos caras de una misma moneda que impactan directamente en la economía global. Imagina un lugar donde no hay impuestos, casi no hay impuestos, donde nadie pregunta de dónde viene tu dinero, nadie te exige cuentas, y donde puedes crear una empresa en minutos, así, rápido, sin mostrar tu identidad real. ¿Ese lugar existe? ¿O esos lugares existen? Y existen muchos de ellos. Se llaman paraísos fiscales. Son países o territorios que ofrecen ventajas tributarias, secretismo bancario y flexibilidad jurídica para atraer a capitales extranjeros. Vamos a nombrar varios de ellos, de este tipo de paraísos fiscales. Son las Islas Caimán, Panamá, Luxemburgo o las Seychelles, que suelen aparecer en filtraciones como los Panama Papers, muy conocido, muy escuchado, lo que es el Panama Papers, o los Pandora Papers. Grandes fortunas, empresas multinacionales e incluso figuras públicas ocultan su dinero, muchas veces de manera legal, pero de alguna de otra forma inmoral. Bien. Ahora bien, no confundamos la elusión fiscal, como anteriormente yo había hablado de esto. No es exactamente lo mismo. La ilusión fiscal raya lo legal, se acerca a lo ilegal, pero no termina siendo totalmente ilegal. Y luego y después la evasión fiscal, que ya cruza ese terreno de lo que es ilegal prácticamente. En cambio, la evasión fiscal es directamente ilegal e implica ocultar ingresos, falsear documentos de verdad o mover dinero en secreto para no pagar lo que le corresponde. O sea, yo muevo mi fortuna y yo digo, no, yo tengo tanta cantidad aquí y pues es lo que tengo yo de dinero, yo voy a pagar justo esa cantidad de impuestos, ¿me explico? No. Y pues resulta que tengo, no sé, en Panamá una cantidad millonaria de dinero que por ende está ya segurita, pero no le tengo que declarar al Estado de aquí de México
que tengo dinero ya. Básicamente. Aunque no tengo ni un pinche peso, la verdad. Esto es una metáfora. Estoy poniendo. Bien. ¿Y qué tienen que ver los paraísos fiscales con todo esto? Pues son el escenario ideal para muchos mecanismos. Son refugios donde se camufla la riqueza, donde los gobiernos pierden la pista del dinero y donde la desigualdad profundiza. Bueno, según estimaciones de la OSDE, que es prácticamente el tema que estamos llevando ahorita, en el cual toda la tarea gira en torno a ese tema, y el Fondo Monetario Internacional, se pierden hasta 600,000 millones de dólares al año por prácticas de evasión fiscal internacional. Esto es más del doble de lo que se invierte mundialmente en educación primaria. O sea, es mucho dinero, mucho. Y mientras tanto, los países en desarrollo, los más afectados, ven escapar recursos que podrían financiar salud, infraestructura o justicia social. Pero ¿es culpa de los ricos o de las empresas? Bueno, pues también es culpa de los vacíos legales, de la falta de cooperación internacional, de sistemas fiscales obsoletos y de gobiernos que miran para otro lado. O sea, es como de que, bueno, yo te aviento dinerito y miras para otro lado y pues te haces, ¿cómo se llama? De la vista, como que si no hubieras visto nada. Y la buena noticia es que algo está cambiando, se supone, ¿verdad? La OSDE, con iniciativas como el marco inclusivo sobre los BEPS, y de acuerdo para establecer un impuesto mínimo global corporativo que busca crear esas grietas. De hecho, este tipo de reformas, prácticamente las incluimos en el documento, son las reformas a los BEPS, de lo que estamos hablando aquí. Además, cada vez más países exigen transparencia financiera, intercambio automático de información y castigos más severos para quienes promueven la evasión fiscal. Pero aún queda mucho camino por recorrer. Los paraísos fiscales siguen existiendo y lo seguirán haciendo mientras el dinero pueda comprar silencio. Así que la próxima vez que escuches que no hay dinero para hospitales y no alcanza para subir los salarios, pregúntale, ¿y todo ese dinero escondido dónde está? Es el dinerito escondido que tienen que buscar, básicamente. Pero también hay que tener en cuenta que los impuestos muy altos dentro de nuestros países también, pues, parece que les dan la justificación muy clara. No sé si me explico. O sea, debería haber una especie de salarios, de impuestos equilibrados, que fuera un equilibrio, no que fuera una desproporción muy grande, porque pues también es justo que también estén trabajando para sacar su dinero adelante, y que por ende pues en estas cuestiones son totalmente legales, pero sin embargo les estén cobrando demasiados impuestos. Bien, para la lucha contra la evasión fiscal no solo es un tema económico, es una cuestión de justicia, y tarde o temprano tendrá que resolverse al sol y no al paraíso.